Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a todos aquellos que aman nuestra civilización, nuestra cultura, nuestra historia, ¿m? Todo lo que nos apasiona como elementos de nuestra identidad. Así que si a vos te gusta ser lo que sos, ser hispanoamericano, ser español, ser argentino, colombiano, ecuatoriano, te invitamos a que pongas me gusta en nuestro canal, que eso nos ayuda muchísimo con los algoritmos, y a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con todos tus amigos. Hoy lo invité a Francisco Núñez del Arco Proaño, historiador ecuatoriano, vive en España y nos va a hablar de Miguel Díez de Aux y Jaina, el primer mestizo hispanoamericano, que estamos hablando que nació fines del siglo XV, así que apenas llegó a España tenemos un mestizo que además tuvo su importancia en la historia. Y Francisco Núñez está haciendo todo un trabajo de investigación que creo que es muy importante para los americanos y para los españoles, todos hispanos. Bueno, ¿quién fue el primero de todos nosotros en América? ¿Quién es el que nos une racialmente a España con América? Esto es una figura importantísima en nuestra historia y que debemos tenerlo, ¿no? como un primer americano. Bueno, de eso vamos a hablar en segundos con Francisco Núñez del Arco, que nos va a contar todos los secretos y entresijos de este personaje y de la investigación que está realizando. Les recordamos que sigue en venta el libro Cartas Hispanistas al Rey de España y que lo pueden conseguir por Amazon. Y también les recordamos que mañana ya inauguramos el segundo canal, que es Patricio Lons a secas. Los invitamos a que se suscriban ahí también, donde iban a hacer entrevistas de actualidad y donde vamos a hablar con Miquel Rufián sobre los ataques cibernéticos que sufrimos en la hispanidad. Y este canal en el que estamos ahora va a quedar como un canal solamente de historia. Por supuesto, también les recordamos que en mayo, del 14 al 19, se realiza en Cartagena de Indias, Colombia, el primer Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, donde vamos a estar Marcelo Gullo, Francisco y yo. Francisco, al fin te tenemos en pantalla. ¿Cómo Patricio, estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Bueno, Francisco, bueno, primero, condolencias. Es un sarcasmo, ¿no? Acaba de morir Rothschild. Un gran amigo de todos nosotros, muy dolidos por esta terrible noticia, ¿no? Jacobo de Rothschild, el año pasado murió Evelyn de Rothschild. También había muerto uno que era más joven, porque en esta gente de alto poder, algunos mueren tranquilos en la cama y otros tienen muertes, viste, sorpresivas, ¿no? Cuando hay alguno que dice, bueno, pero a ver, no habría que hacer tantas cosas, habría que hacer alguna cosita menos, de golpe, pum, bate, tiene muerte sospechosa. Puede ser un programa especial sobre Rothschild, porque te aclaro que cuando Fernando VII volvió de Francia, España estaba fundida. Y el que le ofrece pagarle el presupuesto del gasto del Estado español fue Rothschild. A cambio del manejo de la soga y del mercurio para hacer la moneda en Nueva España, en lo que es México. Se quería quedar en el fondo, con el conocimiento y la materia prima para hacer la moneda, con lo cual te das cuenta que después se iba a quedar con todo, ¿no? Sí. Entonces, pero vos sabés que Fernando VII le dijo que no. Claro. Entonces le pidió ayuda a Alejandro Aguado, el banquero más rico de Europa, que era español, que había estado con José Bonaparte y se había instalado en Francia, pero igualmente, a la hora de las necesidades, le pide dinero. El albacea de Alejandro Aguado era José de San Martín. Finalmente, Alejandro Aguado tiene una muerte sospechosa. Él quería crear toda una industria, una suerte de Manchester en el norte de España, y hace un viaje en el cual iba a ir San Martín. San Martín al final dice que no, porque no me permite entrar con todo mi título de libertador, que yo qué. Va solo Alejandro Aguado y tiene un accidente en la nieve y se muere. En enero de 1833 muere Fernando VII
y ya la hija, Isabel II, tiene ministros que arreglan con los Rothschild y a cambio de los préstamos se va pagando con las desamortizaciones, es decir, con los bienes que le van robando a la iglesia para pagar el dinero que le va dando Rothschild. Para eso hubieran llegado al caso de hacer lo mismo sin endeudarse, pero bueno, esas cosas no las entiendo. O sea, Ahora, a propósito de esto, decir que toda nuestra historia tiene que ser revisada profunda y documentadamente, porque no voy a entrar en polémicas que les encantan a muchos, especialmente en algunos ambientes del hispanismo hoy por hoy, pero Fernando VII tiene su propia leyenda negra, ¿no? Es la leyenda negra dentro de la leyenda negra, y hay muchas cosas que con la documentación al menos vale la pena cuestionarlas. Por ejemplo, por lo menos revisar, ¿no? Esto de los Rothschild es un hecho. O sea, él siempre supuso que entraran a España. Isabel II después ya fue otra historia, pero es una de las causas que evitaron la debacle total de la España peninsular. Y otro que descubrí hace no mucho, igual revisando las actas de las últimas cortes tradicionales de España, previas a las de Cádiz, que esta famosa abolición de la ley sálica, que se le achaca desde algún sector especialmente a Fernando VII, en realidad no la propulsó ni la promulgó él, sino fueron las últimas cortes durante el reinado de Carlos IV. Pero bueno, o sea, por eso digo que hay, y eso acá tú lees de cualquier texto o en América, y se le atribuye exclusivamente a Fernando VII, y no es así. O sea, había cosas que estaban pasando antes y pasaron después. Es complejo como sí, yo creo que nuestra historia, Francisco, hay que revisarla con mucha calma. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, los grupos hispanistas se pelean mucho, o, demasiado. viste, yo recibo algunos insultos de historiadores de izquierda, pero también insultos de algunos de la derecha nacionalista argentina, un conocido historiador, me ha hecho unos insultos terribles, crápula, un montón de cosas me ha dicho. Y de hecho yo hice un pequeño video preguntando, ¿San Martín era español o argentino? Una simple pregunta que es como un ejercicio intelectual, que sale a raíz de Mamantula, que la acaban de canonizar. Mamantula nació en 1730 en Santiago del Estero. Eso era virreinato del Perú. Cuando muere en 1799, virreinato de Río de la Plata. Yo te pregunto, Francisco, si fuéramos más inteligentes los hispanos, ¿no podíamos haber aprovechado la causa de la canonización de Mamantula para que fuese una causa impulsada no solo por el episcopado argentino, también el uruguayo, el paraguayo y el boliviano, que formaban parte del virreinato del Río de la Plata, del chileno, del peruano y del ecuatoriano, porque ya nació bajo el virreinato del Perú, de Guinea Ecuatorial, que formó parte del virreinato del Río de la Plata, y de la misma España. 9 países unidos, 9 episcopados unidos pidiendo esta canonización. Tendría más fuerza, sería un elemento de unión en un plano espiritual, en un plano cultural, en un plano histórico, acercarnos y decir, bueno, muchachos, nosotros fuimos una sola cosa, ¿por qué no empezamos a planificar cosas en común, negocios en común? Sí. Nosotros tenemos un sistema ferroviario viejísimo en la Argentina. Hemos comprado unos trenes espantosos viejos a Portugal que luego no se pudieron utilizar, otros trenes a China, porque le vendemos soja y nos venden trenes viejos. No podemos haber hecho el AVE. ¿Vos te das cuenta del AVE de Quito a Buenos Aires en 10 horas? Una maravilla. Pero es que bueno, probar con todas estas peleas al cohete, ¿no? Francisco, vamos a nuestro personaje. ¿Cuál es la importancia de este Miguel Díez de Aux y Jaina? Que Aux es francés, o sea, tal vez se pronunciaría Miguel Díez de O y Aina. Pero Aina es un nombre, es un apellido de qué origen? ¿Y cuál es la importancia de este personaje? Es taíno, de hecho es la etnia o la subetnia de la cacique madre de este primer mestizo hispanoamericano que es conquistador de México con Hernán Cortés y que fue bautizada como Catalina, y su apellido fue su nombre de pila o de la tribu que era Aina, que hasta el día de hoy existe un municipio con este nombre en la República Dominicana. Me parece que es en el sur de la actual República Dominicana, en la isla Española, ¿no? Que fue donde los primeros asentamientos españoles fueron efectivos. O los primeros indios que toman contacto con España, los taínos. Sí, sí. Pero la importancia es múltiple. Primero hay que entrar en el contexto, hay que contextualizar todo, incluyendo los propios viajes de Colón, porque
nuestro personaje echa al piso muchísimos de los mitos de la leyenda negra y de la mitografía oficial, ¿no? Comenzando que en los primeros viajes de Colón solo estaban la es de la sociedad, lo peor, los presidiarios, etcétera, etcétera. Es verdad que en el primer viaje van muchos aventureros y hay sin duda inclusive hasta expresidiarios, pero es el primer viaje porque es una aventura completa, era como que quién quería irse al fin del mundo, ¿no? Pero a partir del segundo viaje de Colón, que es donde llega el padre de nuestro personaje, Miguel Díaz de Aux el Viejo, él es de Huesca, de Aragón, de noble, de la alta nobleza aragonesa, con orígenes también navarros y franceses, y vinculado directamente al círculo de poder de la corona de Aragón en los 2 siglos previos al descubrimiento. Esto desmonta muchas cosas. Por ejemplo, que los aragoneses y los catalanes siendo parte de Aragón, porque los catalanes son aragoneses, una parte fundamental de Aragón y de España, por supuesto, están presentes en los viajes de Colón. La alta nobleza está presente en los viajes de Colón, porque eso es otro mito, que la alta nobleza solo mandó los segundones o eran solamente hidalgos, que también iban segundones y hidalgos, pero también hubo varios miembros de la alta nobleza española. El padre de nuestro conquistador es uno de ellos. La más famosa es la esposa del segundo almirante de las Indias, de Diego Colón, del hijo de Cristóbal Colón, que también es vinculada a todas las casas nobiliarias más altas de España, pero de Castilla. En este caso estamos hablando de Aragón. Aragón tiene una historia súper particular, súper obviada, olvidada en la participación de América, porque es verdad que hay una prohibición, una época para que Aragón no participe en las exploraciones, pero finalmente esto se deroga y entra de forma plena, al haber sido el primer señor de las Indias y rey después de Fernando el Católico, ¿no? El contexto previo de estos 2 siglos, Aragón en la tardía Edad Media es del modelo más que Castilla, diría yo, inclusive, es el modelo de poblamiento, de repoblamiento de la península, el que se va a aplicar en los territorios americanos, porque Castilla también tiene conjuntamente con Aragón al final, la reconquista del Reino de Granada, pero Castilla había estado en paz desde el 1200 y pico, desde la conquista de Sevilla, y Portugal también en el siglo XIII terminó su propia reconquista. Entonces, tanto Castilla como Portugal, que son reinos españoles de la España histórica, de la nación española histórica, me refiero culturalmente, aunque había distintas unidades políticas, habían terminado sus procesos de reconquista 3 siglos antes. Castilla lo concluye, sí, con una gran pausa 2 siglos y medio después, con la conquista del Reino de Granada. Pero Aragón está con Valencia y sobre todo con la expansión por el Mediterráneo hacia las 2 Sicilias y hacia el territorios del norte de África y del cercano oriente, e inclusive de Atenas, de Grecia, en contacto permanente con otros pueblos dedicados al comercio, a la diplomacia, a las relaciones internacionales, como se diría hoy. Por eso Fernando el Católico era un maestro de la diplomacia y de la política internacional, que como sabemos todos, al punto de que Maquiavelo es uno de los príncipes en los que se inspira para su obra. Pero todo esto es obviado en el descubrimiento de América y la participación importantísima de los aragoneses en estos viajes. El padre de Miguel, que también se llama Miguel, es un explorador y conquistador de los primeros que llegan a América, con la peculiaridad que está emparentada con todas las altas casas nobiliarias del Reino de Aragón e inclusive del Mediterráneo. El reino o el judicato de Arboria en Cerdeña, a través de los Alagona, de los Alagón, no Aragón, los Alagón con L, son parientes inmediatos. Él es nieto de un justicia mayor de Aragón, o sea, de uno de los principales cargos políticos de Aragón durante la Edad Media, y a su vez su familia está presente en la administración de todos los territorios nuevos que la corona de Aragón fue adquiriendo durante su época de expansión al final de la Edad Media. ¿Qué significa todo esto para la relevancia de nuestro personaje, que es su hijo, ¿no? Que al parecer nace en 1496? ¿Por qué decimos al parecer? Porque hay un testamento de su padre
que lo hace y dice que en 1504 que Miguelico, su hijo, así lo llama con mucho cariño, entonces de 8 años, en 1504, entonces nació alrededor de 1496, le dejaban ciertas cosas. A la final su padre no muere, sino que logra vivir un tiempo más y finalmente sí, fallece en la isla Española, actualmente en el territorio de la República Dominicana, porque la Española, como sabemos, se dividió finalmente entre Haití y la República Dominicana en 1519, y él había querido que su hijo pasara la vida monástica y le deja una dote para eso y las instrucciones a sus albaceas para que cumplan su testamento. Sin embargo, él sobrevive a su primer testamento y llega a edad adulta ya nuestro personaje, y estamos hablando que es alguien que nació a finales del siglo XV, o sea, es una locura cronológicamente hablando, porque sin duda hay otros, una locura me refiero como algo maravilloso, como algo maravillante a la vez, hay otros mestizos previos que no llegan a vida adulta, que se mencionan en algunos trabajos y en algunas crónicas, pero el primer mestizo hispanoamericano que llega a vida adulta, y no solamente que llega a una vida adulta inocua y de la cual desconocemos su desarrollo vital, sino que descolla porque se convierte en conquistador. El primer producto Ahí de este está. mestizaje, sí. No, contar, bueno, ahí está. ¿Cuáles son los logros de Miguel de Diez de Aux y Jaina? Son muchísimos los logros. O sea, bueno, primero esto echa abajo, por ejemplo, el mito que originalmente hay esta distinción legal, que podía haber la distinción racial, sí la había, pero legalmente a los mestizos en las primeras décadas se los consideró de hecho y de derecho, y más adelante en la historia también legalmente, en toda la legislación indiana, de la estirpe de sus padres, castellanos, aragoneses, españoles. Y eso está en las leyes de Indias, pero estos casos lo demuestran de forma positiva y efectiva, porque está el grado de confusión que hay en el origen de su padre y el de su hijo, que cuando Bernal Díaz del Castillo y otros cronistas de la conquista de México con Hernán Cortés se refieren a Miguelico, al Miguel el Joven, para diferenciarlo de su padre, que era Miguel el Viejo, el conquistador y explorador, pero que solamente llegó hasta el Caribe, hasta las islas del Caribe y no hasta las Antillas, y no avanzó más hacia lo que actualmente es México. Bernal Díaz del Castillo lo dice el conquistador aragonés Miguel Díaz de Aux, y muchos historiadores, por el desconocimiento o el prejuicio, asumieron equivocadamente que estaba hablando de su padre, cuando su padre murió en 1519 en la isla española. Entonces, Francisco, sí, ¿qué es lo que te llamó? ¿Cómo descubriste al personaje? ¿Y qué es lo que te es una muy llamó buena a pregunta. investigar? A ver, este personaje yo lo descubrí en el año 2017, porque a raíz de escribir mi libro Quito fue España, me crucé con muchísimos hispanoamericanos y españoles de América y de Europa y de Asia y de África y de todos los territorios donde existiendo España. Y son una lista interminable de nombres, pero este apellido se fue repitiendo y después en Quito también apareció. Y lo que más me llamó la atención es que un apellido noble y de esta importancia estuviera en el segundo viaje de Colón. Yo no había podido profundizar en los personajes porque había leído o investigado sobre ambos, pero también tenía la confusión, y yo hasta cuando pude analizar fuentes aquí en España, que me encuentro desde el agosto pasado, porque he tenido amenazas de muerte en Ecuador y hemos venido con mi mujer a buscar asilo, protección internacional, estamos realizando el trámite. Nuestra hija, por cierto, menciona el contexto mío inclusive para que se entienda un poco lo que me ha llevado a esto hoy en día, para que vean cómo es las sincronicidades de la historia. Nuestra hija nació ahora el 11 de enero y en el medio es un proceso complejo, arduo y al que hay que ponerle mucha paciencia, ¿no? Yo he tenido efectivamente desde que llegué en agosto, por esta razón, tiempo, porque estamos viviendo en un pequeño pueblo de Andalucía y hasta que mi situación legal se arregle por completo, que va a demorar algunos años, recién voy a tener permiso de trabajo en julio para trabajar legalmente en España. Y eso, bueno, implica muchas cosas, entre esas que me he podido permitir acceder a fuentes bibliográficas que en Ecuador no tenía sobre esta familia,
porque una gran ventaja de España es que tú vas a la librería de tu pueblo y buscas un libro que lo encuentras en internet y no está en Google Books, o no puedes comprarlo por Amazon porque es un libro viejo, un libro antiguo o descontinuado o agotado, o que simplemente en internet no está y en Hispanoamérica no se consigue. Y aquí en el 95% de los casos las librerías te consiguen el libro, ¿no? Entonces he podido conseguir libros que en Ecuador, no, ni en Argentina, que estuve en julio la última vez contigo, estuvimos en tu casa, ni en otras partes, ni en Estados Unidos tampoco había podido conseguir, porque es bibliografía tan específica de España que no hay en otras partes si no es aquí. Y me dedicaba, estás muteado, Patricio. Cuando entras en una librería de viejos, Argentina tiene buenas, lo que se llama librerías de viejos, o sea, libros muy antiguos Sí, que sí. están discontinuados. Y cada tanto encuentro, alguno, el otro día me compré uno sobre, lo escribió que era Mondragón, sobre el estado de salud de los reyes católicos y del hermano de Isabel, etcétera. Y te encontrás con joyas, pero en España esto es mucho más. Yo pasé Claro. por más de una. Además, Ahí en Sevilla, la que hay frente a la plaza, es fantástica. Me compré un libro que no locura. imaginaba tenerlo nunca, ¿no? Es una locura porque a mí yo tengo que controlarme porque si no me puedo quedar sin presupuesto para mi mes, ¿no? Pero el punto es eso, que he tenido acceso a bibliografía que antes no había podido. Además, valga mencionar este tipo de cosas, aquí hay un sistema informático de las librerías que si no tienen el libro, es una librería de nuevo, no de viejos, consultan, no sé de qué manera, con librerías y editoriales, y a mí me han sacado libros que se nota que estaban en una bodega olvidados hace décadas, con humedad y con todo, y te los traen. No sé cómo funciona, pero me parece que es una maravilla el sistema, porque como te digo, he conseguido libros que nadie más, creo que ni siquiera los busca. El punto es que Con este pude, personaje, ¿cómo fue que te apareció en tu vida? me apareció porque eh, por dos quiteños. Hay dos quiteños que son del mismo linaje, son sobrinos colaterales, son criollos, es decir, no son mestizos, sino que son hijos descendientes de españoles sin mezcla en América. El uno fue Lope Díez de Aux y Armendáriz, y el otro fue Luis Díez de Aux y Armendáriz, los dos nacidos en Quito. Encontré los documentos de aquí en España, efectivamente, que nacieron en Quito y fueron bautizados de su catedral y vivieron de niños, como yo había podido investigar en fuentes bibliográficas, pero ahora lo pude documentar en el archivo de Indias, encontré los documentos de estos criollos quiteños que fueron el uno virrey de Nueva España y el otro fue virrey de Cataluña y copríncipe de Andorra, además de obispo de Pará, Jaca pará, y de pará, Urca. pará. Ahí vamos, pará. Vos me estás diciendo que en el siglo XVI, unos nativos de América fueron virreyes en España, en la España peninsular, y copríncipes de Andorra. Sí, sí, uno de ellos. El otro fue virrey de Nueva España, en cambio. Ahora, estamos diciendo Los que sobrinos, eran mestizos, o sea, tienen sangre no, india y no, uno de ellos fue copríncipe de no. Andorra. Ellos eran criollos, ellos eran sobrinos colaterales del primer mestizo. Ya te voy a explicar el parentesco. Por eso Ellos son, tenían sangre ellos, india. no, Me porque está no, o sea, diciendo. no son sobrinos por el lado eh, mestizo, sino por el lado Ah, aragonés, ya. Pero ellos efectivamente ya nacen en América y son una familia que está asentada en Nueva Granada y en Quito, y que después una rama se queda en Quito, y estos otros dos que descollan, pero que yo no entendía mucho la historia de este linaje, porque esa es otra media verdad del descubrimiento y la conquista de América, que se resaltan mucho las personalidades y las individualidades, pero la realidad es que en el proceso del descubrimiento y la expansión de España en América, de la reproducción de su propia naturaleza, para decir un término más adecuado, las familias y los linajes y las estirpes juegan un rol muy importante. Entonces estamos acostumbrados a escuchar más de, solamente de Cortés o de Pizarro o de Alvarado o de Benalcázar o de Garay o de Irala o en fin, de los que sean, pero no entendemos la red, como se dice hoy en día en la historia o en las ciencias sociales, la red de apoyo que tenían estas personas para poder desarrollar su actividad, ¿no? Los Pizarro escúchame, son este un gran ejemplo de criollo eso. que Déjame decir esto. Los sí, Pizarro son a Pizarro, por supuesto, Francisco Pizarro, como su tío en segundo grado o primo, Hernán Cortés, porque eso no está claro hasta ahora bien el parentesco, descolla por su propia personalidad en la historia,
pero tanto él como Cortés tienen una red familiar que les apoya para venir a América y sostenerse. En el caso de Pizarro es mucho más evidente porque vienen sus hermanos, medios hermanos, y en fin, en el caso de Cortés es un poco más difuso, pero también hay una red familiar. De hecho, Cortés tiene un primo que se llama, o tenía un primo que se llamaba Francisco Núñez, cosas que lo menciona Bernal Díaz del Castillo en la crónica del descubrimiento de Nueva España, y su primo Francisco Núñez de Hernán Cortés era su representante legal, como diríamos hoy en día, en la corte, y era el que manejaba sus negocios aquí en la España peninsular. Y él es un personaje ¿Antepasado tuyo? No tenemos nada que ver, es una mera coincidencia de apellidos, pero lo que te digo es que Hernán Cortés también confiaba en su propia familia para que se cargue de sus negocios en ambos lados del Atlántico. Lo mismo los Pizarro, lo mismo muchísimos otros conquistadores y exploradores. Y los Díez de Aux son la primera familia que hace esto. Y descollan de una manera fenomenal porque su red familiar y su red social son lo suficientemente efectivas para que red social, diríamos las redes sociales, ¿no? Pero su red social me refiero a su entramado social en España y en América es lo suficientemente importante, estable y continuada en el tiempo para que puedan dar personajes sin duda fuera de lo común para la historia de la América española o de Hispanoamérica, de la España americana. Y en eso el primero de ellos es Miguel Díez de Aux, que nuevamente es un mestizo biológico, pero está en el nivel de indistinción, de indiferencia a esa calidad biológica durante la conquista, que los cronistas cuando le tratan a él lo mencionan como aragonés, como efectivamente lo era aragonés de estirpe, aunque no de nacimiento, ya nacido en América. Lo mismo que otros conquistadores que tú vas a ver, el hijo de Diego de Almagro, que parece que es de origen marrano, pero su hijo es como una india del Panamá, y lo mismo cuando las crónicas hablan del hijo de Diego Almagro, nadie te menciona que es mestizo biológico. Después yo me enteré investigando y también es ejecutado, se rebela en contra de la corona y también se lo trata como un castellano más. Y al igual que los hijos de Alvarado, que muchos otros conquistadores mestizos, el primero, el modelo de esto es Miguel Díaz de Aux. ¿Por qué es tan importante? Porque la conquista hasta el día de hoy, fuera de la gente que nos hemos interesado en nuestra historia, sigue siendo entendida como un conflicto entre españoles peninsulares e indios. Y los mestizos como un subproducto ahí de la nada. Cuando sabemos que la conquista fue un proceso muy complejo, donde los españoles, sin la ayuda de los propios pueblos nativos indígenas de América, no habrían podido hacer la conquista. Los grandes conquistadores de América son los indígenas, y que en este encuentro y en esta fusión primera que hay mestizos que pasan a ser conquistadores, exploradores y grandes personajes políticos. Miguel Díaz de Aux es triunfante con Cortés, se vuelve encomendero en la Nueva España y tiene un poder político y económico descollante para América en su momento. Estamos hablando del primer mestizo biológico documentado que llega a vida adulta, no es un dato menor. O sea, haciendo un parangón con un siglo de distancia para entender lo que pasa en las provincias del Río de la Plata. Las provincias del Río de la Plata es hecha en su práctica totalidad la conquista por conquistadores mestizos del actual Paraguay. Entonces, ese antecedente, primero, un siglo antes, está presente en la isla española. Estamos hablando que el hijo mestizo Martín Cortés, de Hernán Cortés, con doña Marina, la mal llamada Malinche, o el Inca Garcilaso de la Vega, son una y dos generaciones posteriores a Miguelico. Buenos Aires ya es hija del mestizaje. Es decir, ya llega el mestizaje, por supuesto. Y por supuesto que, digamos, los que llegaron del Paraguay se sentían absolutamente súbditos de la monarquía católica universal. Claro. Más que el concepto de España, que como Estado-nación no existía, no era la fidelidad a una figura común que nos identificaba con determinados valores religiosos y espirituales y de vida católica, ¿no? Claro, que eso es lo que explica bien, ¿sabes quién? Voy a poner, que lo quiero entrevistar cuanto antes, profesor Tomás Perevejo, en el libro Elegía Criolla. Lo que vos dijiste, claro. La conquista la hicieron los españoles con la ayuda de los indios, y ahí se hace el criollo, y la independencia la hacen criollos contra criollos, con la diferencia que los criollos realistas estaban apoyados por los indios y los criollos revolucionarios apoyados por Inglaterra, ¿no? Ya,
Vasconcelos decía con razón, ¿no? La conquista la hacen los indios y la independencia la hacen los españoles. Entonces, Claro. aquí hay un poco nos hemos confundido en el término, la utilización criollo en Argentina es el de origen español viejo mestizado, pero el Mm. tecnicismo de criollo significa que es el hijo de españoles o nieto o bisnieto de españoles y mezcla. En los hechos eso no sucedió por completo, porque Bartolomé Mitre menciona con completa razón en este caso, que el criollaje estaba alimentado por unas fuertes venas del mestizaje, y efectivamente es así. Pero en el caso de estos sobrinos de Miguel Díaz de Aux, son hijos de peninsulares nacidos en América, pero no con una familia que está desvinculada del continente, sino que hace este primer retoño, ¿no? Quiero acabar de contar la historia de cómo llega este personaje. Entonces yo tenía estos quiteños, que el uno fue virrey de Nueva España y el otro fue virrey de Cataluña y príncipe de Andorra, y le llevo la pista, y tratando de investigar hace mucho tiempo. En Ecuador hay muy poca información. Ahora en el archivo de Indias que estuve hace unos meses, pude acceder rápidamente y encontrar alguna documentación, confirmar datos que los tenía. Pero en el medio fui encontrándome en otras crónicas con personajes de su mismo apellido. Y yo digo, ¿serán parientes, serán familia, o si meramente es una coincidencia de apellidos? Así sea un apellido noble, a veces simplemente puede ser una coincidencia, o puede haber un parentesco remotísimo que no les vuelva parientes inmediatos. Pero no, he podido consultar los árboles genealógicos, las actas de bautismo, la genealogía documentada de este linaje, y efectivamente son familia los virreyes quiteños y el primer mestizo conquistador de México con Hernán Cortés. Entonces, para mí fue una revelación total, porque esto no está documentado en ninguna parte. No está, mejor dicho, documentado lo está. Está documentado, lo que no está es publicado, no está historiografiado, no está puesto en el papel, porque O estamos sea, queda hablando de... claro, perdón, ahí está claro que americanos fueron autoridades en España. Una pregunta, ¿el que fue Desde el primer copríncipe de momento. Andorra era sacerdote? Porque por ejemplo el Principado de Andorra, los copríncipes son el presidente de Francia y el obispo de Urgel. Sí, claro, él era obispo de Urgel. Él era Jerónimo, si mal no recuerdo. Era Así Jerónimo. que los americanos llegaban a obispos, cosa que te imaginás que Investigando. un americano inglés llegara a obispo de la iglesia anglicana Bueno, sería hace poco imposible. celebraban, porque ahora los ingleses tienen primer ministro de origen indio, ¿no? O no sé si es nacido en la Sí. India, la verdad. Pero bueno, o sea, gente en el poder político y económico en América estuvieron desde el primer momento, regentes americanos, o sea, gobernantes de toda la monarquía de España, de toda la monarquía católica universal, hubo hace siglos, ¿no? Hubo regentes en las Cortes de Cádiz, pero también estos son los datos que no se analizan. Hay muchísima gente de origen americano que está presente en la península desde el primer momento, y que por esta asunción de su pertenencia implícita a la españolidad o a la castellanidad, o a ser aragonés, o a ser portugués inclusive, no se les distingue, y hay personajes que han pasado desapercibidos, que son de origen americano, que están en España desde hace siglos. Entonces, esto es un trabajo, una labor de investigación profunda para poder reconocer quiénes son ellos y desmontar este mito que hay esta división entre americanos y europeos, y que los americanos estaban excluidos del poder político en todas las formas. Alguien alguna vez en Ecuador me dijo que había supuestamente una ley de Indias que prohibía a los hijos de españoles nacidos en América ejercer cargos políticos. Entonces yo obviamente le dije, pero que me muestre la ley, ¿dónde está eso? Porque esa ley no existe en ningún lado. Y los hechos son abrumadores. O sea, después en mi libro lo he demostrado para el caso de lo que eres de Ecuador, porque obviamente por ser mi país es el que he podido investigar más, pero en el resto del continente es igual. La cantidad de mestizos, de criollos, de gente de la tierra, de hijos del suelo americano, que tienen poder político en América y en Europa es enorme. De hecho, ahora en esta época de investigación que he podido acceder a otras fuentes, descubrí, en mi libro tengo que hay un gobernador quiteño de La Coruña, pero acabo de descubrir, de La Coruña, aquí en Galicia, ¿no? Pero acabo de descubrir que en realidad hubo dos, y eso fue un descubrimiento que Perdón, dos quiteños gobernando La Coruña. La Coruña, sí, sí, exactamente.
Y así habrá muchos más. En el Río de la Plata también, un gobernador de las provincias del Río de la Plata también era de Quito, pero yo he investigado Quito porque soy de Quito, pero si investigo Buenos Aires o investigo Lima o El investigo... virrey, te paso un dato, el virrey Vértiz era nacido en Península de Yucatán, Claro, que incluso en algún momento tuvo un proyecto político independiente de México en Yucatán, ¿eh? sí, sí. Pero, y además, y el Ustedes último tienen, gobernador militar de Yucatán era nacido en Buenos Aires. ustedes tienen esta familia interesantísima que son los García. Ustedes, cuando digo ustedes, me refiero a los argentinos, a los que están en el territorio del Río de la Plata, a esta familia interesantísima que son los García de León y Pizarro, que, que son una estirpe también al servicio de la monarquía de España, y uno del viejo, el que funda esta familia en América, porque hay ramas de esta familia en Ecuador y en Argentina actualmente, es nacido en Orán, en el norte de África, ¿no? Y por eso en Argentina ustedes tienen esta población que es Orán, no recuerdo el nombre largo, el nombre completo, pero es fundada por él. Y sus hijos ya nacen en América y participan también en el proceso de la separación de la España peninsular de un bando y del otro. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay muchas familias, muchos linajes que han estado presentes en todos los continentes, en todas las Españas, y han descollado a lo largo de la historia. Y como en esa época no se hacía esta diferenciación de que si era español de aquí o que si era americano o que si era de África o que si era de las Filipinas, no se les consideraba para tal o cual cosa, han pasado completamente desapercibidos. Y esa es una gran tarea que yo me he propuesto con Quito, de descubrir quiénes fueron los hijos de mi patria chica, que es Quito, que es lo que más o menos es el Ecuador de hoy en día, que descollaron en ese sentido, y me he cruzado con muchos. Y de forma accidental me crucé con Miguel, y cuando lo hice yo dije, no puede ser que esto no se conozca. Y no se conoce porque hay poca documentación y hay pocos trabajos de investigación mínimos. La mayoría de especialistas sobre los mestizos, por ejemplo, los primeros mestizos, o sobre la historia de la conquista, apenas lo mencionan o lo sacan como un dato anecdótico, y el que ha profundizado un poco más menciona un par de documentos y no mucho más, pero su vida en realidad es poco entendida y completamente desconocida. Por eso estoy haciendo esta campaña para recaudar los fondos, porque necesita una biografía. Su vida todavía no es conocida ni siquiera por mí, que lo estoy investigando, o quien lo ha estudiado, porque no entendemos a profundidad qué es lo que pasó. El solo hecho de que ya haya llegado a ser conquistador con Hernán Cortés debería haber prendido las alarmas a los investigadores hace mucho, para que profundicen en sus orígenes aquí en España y en su vida en México. Y no hay un solo artículo, no hay una sola publicación biográfica completa sobre él que nos pueda decir, él, bueno, además de que nació en la Española, que es hijo de este importante linaje aragonés, de que fue conquistador con Hernán Cortés y después fue encomendero y después participó en la conquista de otros territorios de la Nueva España. No sabemos mucho más, no sabemos quiénes son sus descendientes en México o en el resto de los territorios. Sabemos de la familia colateral, por eso digo estos sobrinos quiteños, que yo ya tengo el parentesco documentado de ellos, y es un parentesco muy próximo, por cierto, porque uno de ellos se encargó de hacer la genealogía, y ahí está el entronque directo con él. Pero de él mismo y de su propia descendencia, que la hubo sin duda, no conocemos nada. Hace poco una historiadora de origen ecuatoriano y una historiadora española, Vicenta Márquez de la Plata, que también yo la acabo de conocer en octubre del año pasado, conocer como autora, no la conozco en persona, publicó un libro que se llama Hispanidad y Mestizaje, y que dedica justamente a los grandes personajes del mestizaje de esta unión que descollaron en la historia de América, sobre todo al inicio de nuestra historia común entre Europa y América en el siglo XVI y parte del XVII. Y no menciona a Miguel. Me llamó la atención porque es una gran historiadora y sin duda es una especialista, y habla por supuesto, de Martín Cortés, de Inca Garcilaso, entre otros, que no tengo ahora el nombre exacto de todos ellos, pero hay un libro al respecto. Y no está el primero de ellos, que es un personaje, para mí es fundamental. No vamos a entender la historia completa de Hispanoamérica si no entendemos cómo es el proceso de mestizaje a nivel de las élites desde el primer momento, cómo es el desarrollo vital de estos personajes y cuál es su descendencia actual.
yo he podido descubriendo, leyendo estas biografías que ha realizado esta historiadora española sobre la descendencia actual de muchas casas nobles del producto de estos encuentros en el siglo XVI, ¿no? O sea que hay mucha gente de la nobleza española que desciende de Atahualpa, de Moctezuma y de otros indios nobles. Francisco, mira, acá nos recuerda Cesario Jarabo Jordán, Leonor Moctezuma recibe título de nobleza en 1535 y se casó con Juan Cano de Saavedra. Ahora, el apellido Cano y Moctezuma sobrevivió por lo menos hasta 1821, porque el alcalde de Ciudad de México era Cano y Moctezuma y se opone a todo tipo de revoluciones. Y vos sabés que hay un descendiente de Moctezuma, no solo en España, sino acá en Buenos Aires, que tiene una empresa de arquitectura, de decoración, de obras de arte. Yo lo pude conocer a este Moctezuma. Mira, Patricio, si era un hombre de ficción. No, dice mi apellido, me dijo. Claro. Mira, hablando de esto, Patricio, y para todos los porteños, todos los queridos amigos de Buenos Aires, de esa ciudad que tanto quiero y en la que viví algunos años, para los que vean y tengan la oportunidad, visiten el Museo de Arte Hispanoamericano Fernández Blanco de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Vayan y pregunten específicamente por el pergamino de los Borja, Loyola e Inca, porque todos conocen este retrato precioso, magnífico, de la unión de estos linajes Borja y Loyola con la nobleza inca que se encuentra en el Cusco. Hay algunas copias, pero el principal de ellos está en la iglesia de la Compañía del Cusco. Pero en Buenos Aires ustedes tienen el retrato del hijo de esa unión. Está en el Museo Fernández Blanco. Son un retrato votivo, son donantes de la Inmaculada Concepción y están en posición orante, pero son los retratos del hijo de este noble español y de esta princesa inca que está en este Museo de Buenos Aires y es completamente desconocido. Y eso no sé también cómo no ha sido difundido hasta ahora. Y tú lo tienes en Buenos Aires, Patricio, cuando puedas, date una vuelta. Sí, estuve una vez, está en retiro, pero no vi ese documento. Vi algunas cosas de colección de que lo arreglaron ahora la colección hace poco y fue una donación de algún anticuario y de alguna manera esto estaba en Argentina porque yo investigué un poco y eran vinculadas a algunas familias de Buenos Aires, ¿no? Entonces hay mucho por investigar. Hay cada personaje que desmonta con su biografía la leyenda negra de cabo a rabo y que por esa razón es importante ir desde lo individual a lo general, analizando y entendiendo las biografías de estos personajes de forma individual. Vamos a desmontar de forma general los tópicos de la leyenda negra. ¿Qué se caen con esto? Para ir cerrando un poco, porque creo que tenemos un pocos minutos más, tú me dirás, Patricio. Se desmonta que hay una división legal entre los criollos y mestizos biológicos, falso. Se desmonta que hay una división entre los españoles peninsulares y su descendencia en América, falso. Se desmonta que hay distinción cultural y social en el contexto histórico, falso. Se desmonta que los hijos de españoles en América, ya sea con otras españolas o con mujeres indígenas, no tenían poder político ni tenían poder económico, falso. Se desmonta que los conquistadores solamente eran españoles peninsulares, falso nuevamente. Entonces, solo con este personaje ya hemos desmontado todos estos tópicos de la leyenda negra y nos abre un camino pletórico de esperanzas para entender ese gran proceso y la historia de Hispanoamérica, ese gran proceso de España a América. Por eso digo yo en esta recaudación de fondos que estoy lanzándola, que no he hablado hasta ahora de ellas y la menciono en GoFundMe. Ahora vamos a hablar de eso. Digo que no exagero cuando digo que la biografía de este personaje es la biografía de Hispanoamérica en muchos sentidos, porque esto resume la obra de España en América desde el primer momento. Francisco, lo que vas a hacer, que es una investigación que, como decís, desmonta muchos aspectos de la leyenda negra desde un punto de vista que la gente no ha analizado. Y vos como yo somos de familias que arrancamos en América, tenemos siglos en América. Y vos tenés muy bien documentado todo tu pasado quiteño, siglo XVI por ahí. Entonces, vos estás haciendo un trabajo de investigación que va a ser muy útil para entendernos mejor y para buscar incluso cada vez más caminos de acercamiento entre unos y otros. Sí. Para eso estás haciendo un fundraising, o sea, una recolección de fondos. ¿Sí? Yo le recomiendo el libro Quito fue España,
es muy esclarecedor. Yo diría que es un libro que no ha tenido la misma difusión que otros libros que han trabajado muy bien sobre la leyenda negra, y creo que el trabajo de Francisco se merece todavía mucho más reconocimiento. Si pueden conseguir Quito fue España, Amazon, por donde sea, pero búsquenlo porque vale la pena. Ahora, Muchas para hacer esta gracias. investigación, vos necesitas juntar una suma importante de dinero porque te tenés que mover en Sevilla, te Sí. tenés que quedar ahí y Madrid, quedarte varios días, revisar papeles, posiblemente consultar con alguien, conseguir colaboradores, porque de golpe sentarte en el archivo de India y alguien, bueno, fulano, vos revisás tales documentos, mengano tales otros. Todo es un costo importante, hay que comer en el lugar, a veces tal vez alguna familia te pueda dar cobijo, pero otro lado tendrás que pagarte vos una pensión y hay que quedarse y hay que investigar. Esto en realidad es importante para el español, para decir, muchachos, cuando nos vengan a insultar a nosotros, no, perdón, acá está documentado que éramos todos igualitos. Lo que sí yo creo que hubo una ley que decía que el hijo de españoles nacido en América no tenía que tener prerrogativas sobre el hijo indígena. Algo de eso hubo, pero era justamente para equilibrar con actos de justicia. La gente que quiera colaborar con esta recolección de fondos, ¿cómo lo puedo hacer? lo pueden hacer a través de la campaña que he iniciado en GoFundMe.com, que se llama El Primer Hispanoamericano. Allí pueden encontrar la campaña en Internet y pueden donar a través de esta página en Internet, que es la forma más fácil y efectiva de poder hacer llegar las donaciones. Es importante porque yo necesito desplazarme no solamente a Sevilla, sino a Madrid, a Huesca, en Aragón, Decí si a está bien, perdón, decí si está bien puesto esto. GoFundMe. A ver, espera, déjame lo abro aquí de una vez para no confundirme. Yo te pasé No, el, no lo el tengo. enlace, te lo pasé si te lo miras en tu WhatsApp. Bueno, mientras contame dónde tenés que ir para investigar esto. Bueno, tengo que ir a Sevilla, a Madrid, a Huesca, a Zaragoza y a Pamplona y seguramente también a Barcelona y al Obispado de Urgel. Así que tenés para bastante, para recorrer bastante. Para bastante, porque a ver, ¿por qué tengo que recorrer todo esto? No solamente es el personaje, aquí está, el primer hispanoamericano, te comparto el enlace de Patricio aquí en la conversación, en el chat, para que lo puedas publicar. Aquí hay mucha tela que cortar. A mí me parece increíble que un linaje tan importante como muchos otros en la historia de América y sobre todo en su historia temprana, en el desarrollo de las primeras exploraciones, del descubrimiento y de la conquista inicial, sea por completo desconocida. La misma historia de Colón no está clara hasta el día de hoy en muchos aspectos y pienso que entendiendo mejor a estos linajes, de estas familias, vamos a poder clarificar todo lo que significó el trabajo profundo de España en estos primeros años, que es muy confuso, ¿no? Es muy confuso porque las fuentes son escasas o son muy poco estudiadas y principalmente se basan en crónicas extemporáneas, anacrónicas, que no son de ese momento, sino son escritas con posterioridad para defender o para injuriar a los personajes de ese momento y que sin duda alguna nos va a llevar muchas sorpresas, muchas sorpresas. A mí me llama la atención nuevamente que estamos hablando que el padre es nieto de un justicia mayor, el padre del primer mestizo hispanoamericano, es nieto de un justicia mayor de Aragón, o sea, uno de los cargos políticos más importantes de Aragón, con la capitanía, con el virreinato, diríamos hoy en día, se me va el cargo. El virreinato, como sabemos, la institución del virrey es aragonesa, no es castellana, y en América se toma esta institución para sus territorios. El primer virreinato es del colombino, el de Cristóbal Colón, el primer virrey es Cristóbal Colón. Después se toma este ejemplo para el resto del continente, pero el hecho de que las instituciones aragonesas también estén presentes desde el primer momento nos habla de que el influjo político, social y económico de Aragón en el descubrimiento de América ha sido obviado por completo. Y yo estoy seguro que vamos a descubrir muchas sorpresas al respecto. Nuevamente, digo, me sorprende que el padre sea un miembro de la alta nobleza, nieto de la justicia mayor de Aragón, y que esté emparentado hasta con monarcas del Mediterráneo. O sea, no es un tipo, un hidalgo segundón
que también son nobles los hidalgos y son muy importantes y todo, o es un bastardo, lo que sea. No, no, es un tipo importantísimo que está en el segundo viaje de Colón. Y nadie le prestaba atención. O sea, yo no entiendo estas cosas, sinceramente me llama la atención, porque para mencionar no sé, que hubo 2 presidiarios, 3, 4, los que haya habido en el primer viaje de Colón, hay 50.000 libros. Pero para decir que tuvimos representantes de la más alta nobleza española desde el segundo viaje de Colón, viendo qué pasaba en América, nadie lo habla, ¿no? De hecho, hay historiadores que te dicen que estaban excluidos también la alta nobleza de esto por alguna razón, que es falso, ¿no? Y lo demuestra también la esposa de Diego Colón y otros personajes que no han sido estudiados. Y por eso estoy seguro que en esta investigación voy a encontrar muchas sorpresas, porque nuestra historia aún está por ser escrita y sobre todo está aún por ser investigada desde el mismo inicio. Escúchame, estoy viendo acá en este sistema de GoFundMe, que lo pongo también lo voy a poner acá en el chat. Ponle, por favor. Y te agradezco. Ya hay 39 donantes. Sí. Ya se juntaron 2.033 euros de los 14.000 y hace poco comenzó. Hay, por ejemplo, hay gente que ha donado sumas bastante importantes. Algunos lo han hecho en forma anónima, Sí. ¿no? Lo cual también llama mucho la atención. Hay donantes de 100, de 500, de 50, de 20, de 10. Entonces, realmente creo que es muy, muy importante el valorar esto. Porque de golpe decir, bueno, perfecto, una taza de café que me voy a tomar hoy en un barcito, no, me lo tomaré en casa y estos 10 euros se los dono a Francisco. Es como la gente que nos está donando por Bizum, que hay cifras irregulares, 8 euros, 5 euros. Perfecto. Todo eso nos va sumando y eso le va a permitir a Francisco hacer un trabajo de investigación del cual luego todos los españoles van a estar orgullosos. Así que acá le puse... Para ir cerrando el tema de la campaña, para mí ha sido, digamos, alentador y me ha entusiasmado un poco porque comencé la campaña hace 10 días, ya sobrepasaba los 2.000 euros. Conozco la ubicación de algunos de los donantes porque sé quiénes son, otros no lo sé porque son anónimos, pero hay gente que ha donado de Ecuador, de España, de Argentina, de Colombia, de Brasil, y eso me llama mucho la atención para mí, porque en España más bien me habían desalentado que inicie una campaña así, porque me dijeron palabras textuales de alguna persona y de algún hispanista amigo, que la gente es muy... Saludos, Llorente, J. Llorente de Motril, te cuento que estoy muy cerca tuyo, estamos muy cerca de Motril nosotros hoy en día, quizá nos encontramos algún momento, nos tomamos algo, no sé tu nombre, pero bueno. Perdón, hay gente en España que se que conecten con Francisco. Si alguien quiere hablar con Francisco, me manda un correo a nuestros correos que ya los conocen del canal, sí. info@comunidadhispanista.com, y nosotros, bueno, le acercamos, le reenviamos el correo a Francisco con todo gusto, ¿no? Lo que te quería decir es que muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Yo encantado de contactarme con todos. Mucha gente aquí en España me desaconsejó y hasta me desalentó que inicie una campaña así porque me dijeron, no, olvídate, me dijo, aquí son todos, son tacaños, son amarretes, nadie quiere aportar, amarretes como en Argentina, nosotros llevamos una palabra un poco más fuerte en Ecuador porque a los tacaños les decimos coños y que acá coño en España es otra cosa. Entonces, pero creo que tiene un significado similar, por algo los tacaños decimos coños en Ecuador. Y dijo, no, con suerte vas a recaudar unos 300 euros, algo por el estilo, ¿no? Y la campaña ya superó los 2.000 euros. Y apenas... ¿El dinero que ya recibiste te ha permitido ya empezar a encarar la investigación? Sí, yo voy a empezar a viajar a partir de finales de marzo a Sevilla. Voy a iniciar la investigación ya en Sevilla y después en Madrid, que son los lugares donde tengo más fácil el acceso y la estadía y que conozco además, porque estaba en Sevilla, estaba en Madrid, conozco los archivos, conozco las ciudades y es donde puedo ya empezar a hacer. Pero tengo que ir a Aragón, o sea, Aragón es el nuevo mundo de la investigación histórica para todo hispanista. Tiene que ser Aragón. Aragón tiene mucho que ver con América y recién nos estamos dando cuenta. Nuevamente, Patricio, tú hablas de los virreinatos, del virreinato del Perú, del Río de la Plata, de Nueva Granada.
de México. La institución del virrey es una institución aragonesa. ¿Por qué los reyes católicos deciden utilizar instituciones aragonesas y no castellanas en América? Se supone que eran los reinos de las Indias son parte de la corona de Castilla, no de la corona de Aragón. Y el que hayan utilizado esta institución, que hayan fundado esta institución en América, no significa que hayan sido parte de la corona de Aragón, porque no lo fueron. Después fueron en todas partes de la monarquía de España. Pero significa que el influjo político de Aragón era tan importante y su experiencia era tan vasta en sus territorios mediterráneos y su experiencia con pueblos extranjeros que le dieron prioridad y primacía a esta experiencia política y social para el gobierno de América. Y esto no está estudiado, al menos lo que yo he leído y he podido investigar en tantos años de lecturas, creo que en ningún lado. O sea, me parece que la genialidad nuestra era que aprovechamos todo el conocimiento que había. Viste que la muralla de Ávila y tenés piedra romana, piedra esto, y fueron aprovechando. A los caciques americanos, cacique es un término gallego. Acá los jefes de los indios llamarían toqui o distintos nombres. Y bueno, se tomó una palabra común para todos. Pero después, cuando el chocolate llegó de América a España, y chocolate para todo el mundo, y se aprovechó la palabra el náhuatl, porque las civilizaciones crecen por los imperios, decaen con los imperialismos, pero decrecen con los imperios. Crecen con los imperios y decrecen, caen con los imperialismos. Y en nuestro imperio fue eso. Escúchame, acá te dice Juan Manuel Sáenz Aroca que el archivo de Ucles también es un buen archivo. Habría que seguramente ver qué hay ahí. Pero yo creo que en la medida que vos empieces a trabajar, Francisco, te vas a encontrar con sorpresas. Es decir, cada vez que yo me encuentro, me dice, sí, fulano hizo un trabajo de investigación, empezás a revisar, empezás a comparar con conceptos, incluso hay trabajos nuevos de investigación que de alguna manera corrigen los trabajos ya consagrados por la historiografía. Claro. Hemos tenido grandes historiadores hace 100 años atrás y de golpe ves a alguien que encuentra un nuevo enfoque, un nuevo concepto que ayuda a aclarar. Y te digo más, hay algunos trabajos nuevos que me parecen hasta mejor escritos o que completan y que en algunos aspectos hasta superan antiguos trabajos. No, sin duda alguna. Esto es permanente. Sin duda. Entonces, yo creo que incluso... Perdón que interrumpa, pero eso te das cuenta con los autores españoles y los propios autores hispanistas de su época, que también están cargados de los prejuicios de su momento histórico y de sus países, y aunque tratan de defender la obra de España, en muchas cosas adolecen y fallan. Hay grandes hispanistas de hace un siglo que han combatido la leyenda negra, pero que sin embargo hablaban de colonias. Aunque toda la documentación contraría a que se utilice ese término para los territorios españoles de América, había hispanistas y hay hispanistas que utilizan la palabra colonia para los territorios españoles de América hasta el día de hoy. Algo inentendible para mí, porque si tú eres investigador y vas a las fuentes primarias, eso no fue así. Pero el punto es que hay trabajos nuevos, como tú lo has dicho, recientes, que finalmente están poniendo en el lugar de la historia donde les corresponde a... Yo creo que lo que pasa es que me parece que lo usaron en su momento colonia porque el colono es el hombre que se instala en un lugar. O sea, el tema colonia tiene como dos acepciones. Uno es el colono. Bueno, voy a un lugar que haya gente, o de golpe no hay nada, me instalo y empiezo a crear civilización. Y otra cosa es el concepto de la colonia expoliadora típicamente británica. Es cierto, claro. Vas a África y los países que fueron colonias inglesas, viste, como siempre digo, tenés el templo anglicano, la casa del gobernador, la comisaría, el club de cricket y el fuerte del ejército inglés. Y nada más. Con suerte tal vez quedó algún pequeño hospitalito si les venía bien. Y después los nativos a trabajar la tierra. Y en cambio ahí en Quito es una de las maravillas de patrimonio de la humanidad. ¿Cuántas cosas dejó España en Quito cuando España se va? En infraestructura. Primero la Casa de Gobierno. Quito es una locura, ¿no? Es un ejemplo máximo de la obra de España, porque tuvimos la suerte de empobrecernos tantos después de la mal llamada independencia, que pudimos preservar el patrimonio histórico, no porque quisiéramos, sino porque no teníamos dinero para echar abajo lo que había y construir los horrores que muchas otras capitales de Hispanoamérica lo hicieron. Trágicamente Lima
o la misma México, o Bogotá, O que Buenos o Estado Aires. español, o Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero Buenos Aires era más pequeña, en todo caso, tampoco estoy minimizando la tragedia de que tiraron todo al piso, pero hasta, no sé, puedo entender. Pero en el caso de Lima o de Bogotá, tiraron al suelo cosas para reemplazarla con nada, ¿no? Porque Buenos Aires al menos tuvo un siglo XIX y un siglo XX glorioso como ciudad, pero en cambio en los otros lados no, o sea, era criminal. En Lima, historiadores del arte, cuando yo estaba alguna vez ahí, que a una ciudad a la que quiero mucho también, al igual que el Perú, donde tengo grandes eh, amigos y mucha familia, porque mi familia está presente en el Perú, viene de Panamá, después baja lo que era de Ecuador, va al Perú y estamos presentes en México, en fin, en muchas partes. Me contaba que en las iglesias de Lima, a mediados del siglo XX, los mismos sacerdotes iban con camiones y ataban cadenas a los retablos de las iglesias y les sacaban con los camiones y les tiraban a la basura, o si tenían suerte, había algún interesado en el arte que les compraba a monedas los retablos para reemplazarle con imaginería de mediados del siglo XX, que es un horror, ¿no? O sea, ese tipo de Sí, cosas en Quito, gracias al cielo, pasó menos y casi no pasó, porque éramos muy pobres y cuando empezó a haber dinero, a mediados del siglo XX, por el boom bananero, después en los 70 por el boom petrolero, eh, nosotros ya tuvimos leyes patrimoniales. Y por eso en Quito tú tienes todo lo que te hablan los libros de historia, las universidades, los hospitales, los libros de historia, de la historia real de España y de América, universidades, hospitales, los colegios, las escuelas, las casas de educación para mujeres, la infraestructura urbana de las ciudades españolas en América, el arte, los restos infraestructura de la industria, hidráulica, ¿no? la Infraestructura infraestructura, todo hidráulica. eso lo tienes en Quito. La infraestructura arquitectónica de sostener una ciudad en medio de quebradas, con arcos monumentales sobre estas para sostener la ciudad. O sea, es un monumento en su totalidad la ciudad, ¿no? Entonces, cuando vas a Quito, puedes darte un paseo por la obra de España de América completamente. Cesario Jarabo, tú lo mencionaste hace un momento, y debes seguir viendo el video hoy en día, y él nos visitó en Quito hace mucho tiempo, en el 2013, no hace mucho tiempo, bueno, relativamente, hace más de una década, y nos brindó alguna conferencia en el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica en su momento, cuando yo lo presidía. Y yo me acuerdo que la primera impresión de cuando le llevé a conocer un poco el centro y entramos al patio principal del convento de San Francisco, fueron palabras de él. Respiró hondamente y dijo, perdón, dijo, esto es, y extendió las manos, me acuerdo, y Cesario me corrige si miento, dijo, hispanidad, dijo, esto es hispanidad. Entonces, si quieres ver la hispanidad en América, anda a Quito. En Quito lo vas a ver. En Cartagena también, pero mucho más pequeño y mucho más limitado. En Lima, por supuesto, pero está mucho el piso. Donde vas a ver gran hispanidad en Perú es en el Cusco. Cusco es una ciudad increíble. Es una ciudad increíble que también preservaron muchísimo del legado español, por supuesto, y del Inca también, pero del español también. Cusco es una ciudad española, o sea, lo que queda del Cusco Bueno, hoy en día, Rafael ahí además de... está, viste lo que cuenta, cómo en esa zona de Cusco se celebra Santiago Apóstol y son verdaderas peregrinaciones españolas hechas por indios. Es decir, realmente se ha salvado muchísimo, ¿no? Un buen amigo, que nos hemos hecho amigos ahora aquí, español peninsular, me decía, el Cusco es uno de los rincones más simpáticos de Extremadura, me decía. y ¿sabes cuál es otra ciudad que hay que conocer? Salta. Sí, Salta en Argentina. Que ha mantenido su... Pero Salta, más que Córdoba, porque Salta ha mantenido... Bueno, Sí. Córdoba, la universidad, que es de la época del virreinato. Sí, pero El Salta virreinato del más Perú. reciente. Sí. La Universidad de Córdoba es cuando éramos virreinato del Perú, que los argentinos parece que tenemos olvidado que fuimos, nuestros antepasados fueron virreinato del Perú. Esta Mamantula, que ahora la han canonizado, y ella cuando nació en 1730, Santiago del Estero era virreinato del Perú. Cuando muere, en 1799, era virreinato del Río de la Plata. Como te dije antes, qué fantástico hubiera sido si se hubieran juntado los 9 episcopados correspondientes a esos 2 virreinatos para hacer la causa de canonización, ¿no? Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Guinea Ecuatorial y España.
todos juntos. Pero bueno, falta una visión geopolítica inteligente en la Iglesia, en nuestras cancillerías, en nuestros gobiernos. En vez de ver de qué manera, si yo lo que no entiendo es cómo Bergoglio, siendo argentino, habrá hecho, a ver, consultar a alguien. Che, esto, pero ¿cuándo nació? Y no era Argentina, Mantula. No, claro, Ahora, siendo Argentina. la Argentina es continuación de eso. Sí, podemos decir que es una santa argentina, es una santa española, es una santa peruana también. Es una santa de todos. Sí, los hermanos de Guinea Ecuatorial se la pasan reclamando. Dicen, pero ¿por qué nunca se acuerdan de nosotros que fuimos parte del virreinato del Río de la Plata? Yo no sé si te habrá pasado con Guinea, pero yo ya me pasó con 4 guineanos que se emocionaron al saludarme a mí y dice, estoy saludando a un compatriota, me decían. Por el virreinato del Río de la Plata y por España. Y acá los argentinos, los uruguayos no tienen ni idea de que Guinea Ecuatorial fue parte de esto. En cambio, en Guinea Ecuatorial sí lo saben. Es decir, bueno, en Guinea Ecuatorial todavía cantan el himno de España, ¿viste? Han guardado un montón de cosas, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ir al rescate de todo eso, si no, no vamos a poder conseguir un futuro. Tenemos que rescatar lo que fuimos para construir algo poderoso hacia adelante. Si nosotros juntáramos el antiguo virreinato del Perú, que llegaba hasta Panamá, somos 200 millones de personas, con los 2 pasos oceánicos, los 2 océanos y la Antártida, 2 continentes. Y de esa manera realmente teníamos una capacidad económica, política, científica, bélica incluso, que nos permitirían aguantar mucho mejor, hacer una alianza fuerte con Brasil, pero Brasil necesita un aliado fuerte, no 20 aliados chiquititos, necesita uno fuerte. 2 países de 200 millones de habitantes ayudándonos, pero es otro mercado, es otra capacidad científica y militar. Y bueno, nos falta visión. Francisco, la gente que quiera colaborar, entra en ese sitio web, www.gofundme.com/el-primer-hispanoamericano, y ahí hace el donativo. ¿Algo más que nos quieras decir? No, te agradezco. Es igual el enlace de la campaña, lo copias de la descripción del vídeo para cuando ya quede colgado la gente lo pueda encontrar. Y no, y decir eso, o sea, que es redundar en lo mismo, ¿no? Que a veces es un poco, eso sí, desalentador, ¿no? La gran ignorancia que tenemos sobre nuestro pasado es total, o sea, mal de muchos, consuelo de tontos, como dice el dicho. Pero lo que pasa en Argentina, pasa en España, pasa en Ecuador, pasa en todas partes, o sea, no tenemos la más remota idea de nuestro pasado, ¿no? Y por tanto de nuestro presente, o sea, en ningún sentido, o sea, a veces uno piensa que parece que está pasando algo, pero es tan mínimo porque cuando te das baños de realidad en las sociedades de nuestros países y en la política, te das cuenta que estamos en el mismo atolladero, ¿no? Por no utilizar una palabra más fuerte, ¿no? Pero ahora, Francisco, una pregunta. El problema que nosotros tenemos para conocer nuestra identidad. Fíjate que nuestros enemigos también tienen ese problema. Los ingleses conocen su pasado católico y que cuando España, cuando los reyes católicos reconquistan Granada, las iglesias de Inglaterra hicieron tañir sus campanas celebrando porque el catolicismo había triunfado sobre el infiel. No lo saben. Los austríacos, ¿saben que fue una dinastía austríaca la que, de la mano del brazo y el coraje español, fue la que unificó el mundo? Porque fue la dinastía Habsburgo la que llega a contactar con la dinastía Ming. ¿Lo saben? Los austríacos no lo saben. Sí, los alemanes los alemanes saben que fueron parte del imperio más grande del mundo con Carlos V junto a nosotros. No lo saben. Los holandeses lo saben tampoco. Francia conoce la gloria anterior a la Revolución Francesa y los crímenes de la Vendée. Cuando en la Vendée se mató a los campesinos en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, se asesinaban campesinos pobres porque no querían sumarse a la locura de la revolución. Tenemos un problema en todo Occidente para conocer nuestra historia. Los norteamericanos no conocen su pasado español. Y eso han sido historiadores norteamericanos de pura cepa, como Charles Loomis y Philip Powell, los que dijeron, señores, tenemos un pasado inglés, pero si queremos sumar el oeste, tenemos que sumar ese pasado español. No lo saben. Alfonso Borrego, tantas veces, que es amigo nuestro, que es apache, él es indio apache, dijo, mi problema fue con el blanco anglosajón norteamericano, no y también con la República de México, pero no con el español. Con el blanco español no tuvimos problema. Lo tuvimos con los gobiernos republicanos mexicanos y con el gobierno protestante norteamericano. Pero antes no habíamos tenido ese problema.
Bueno, yo creo que todos tenemos que empezar de alguna manera a recuperar nuestras identidades, porque para que llegue la hora de los pueblos que se enfrenten a los globalistas, necesitamos recuperar nuestras civilizaciones. Los pueblos que recuperan sus tradiciones se pueden entender. Un francés que conozca bien su tradición francesa, la verdadera, la anterior a 1789, se puede entender con nosotros. No me hablen del rey Francisco de Francia que fue traidor. Ese hombre traicionaba a su propia Francia, ¿no es cierto? Me hablo de San Luis de Francia, que se podía entender perfectamente con su primo San Fernando, rey de Castilla y León. Tenemos que ir a esa tradición, porque la única manera de recuperar nuestras patrias, a mí dicen, no, sé más moderado en esas cosas. No, me dicen, no hables de Dios, aunque creamos. Muchachos, todo, ya hemos probado con el mal, con el error, con el ateísmo, con el materialismo. O volvemos a una época que fue gloriosa. Lo que pasa es que la desconocemos. La gente cree que la Edad Media, la gente, todo el mundo sufría y lloraba todo el día. En realidad, se sabe feliz que el hombre contemporáneo Mira, necesita psicoanalistas en Patricio, cada barrio. perdona que te interrumpa, pero ahí es, hasta eso es lo maravilloso de este personaje. Nuestro personaje nace en la tarde Edad Media en América, porque esa división de que la Edad Media se acaba en 1492 es una cuestión historiográfica, pero los procesos de la historia no son de la noche a la mañana. Este es un hijo de la Edad Media que nace en América, es una locura. En las crónicas también de la conquista de México, te hablan que los conquistadores para resolver muchas disputas hacían justas a lo medieval, ¿no? O sea, las continuidades medievales de la conquista y el poblamiento de América son brutales. El día lo estudió Sánchez Albornoz como pionero, pero muchos otros han profundizado en eso más recientemente. Y a mí me parece que es maravilloso que tengamos, aunque sea un pedacito de historia medieval. Por eso hasta en la historia en América, me refiero, porque la historia medieval española también es nuestra, también es la de los hispanoamericanos, pero la que haya en América, aunque sea un pedacito de historia medieval, es maravilloso. Te das cuenta, yo no he estado nunca en la República Dominicana, pero en Santo Domingo he leído libros y he visto fotos y hay estudios sobre eso. Tienes esta preciosa catedral y otros edificios de típico estilo tardo medieval, ¿no? Entonces, hay este ocaso de la Edad Media española se termina en América. Eso es una locura. Y eso tenemos que entenderlo nosotros para entender nuestra plenitud del ser en la cristiandad, como tú has dicho. Esto es una búsqueda finalmente de la trascendencia de lo que nos supera como hombres y de buscar entender esto en el objetivo mayor de la vida de todos, que es llegar a Dios, ¿no? Y llegar a la verdad histórica es una forma de aproximarse a Él. Así es. Bueno, viste la cantidad de comunistas que estudiando la historia de Hispanoamérica terminaron convertidos a catolicismo. Porque si una cosa va llevando a la otra, a la otra, a la otra, y comprendemos. Fenómeno, viste que en España también hay gente de izquierda que se vuelven hispanistas, pero no dan el paso a la fe. Yo sé por qué no se da en España, sí se da en América, sí se da en Italia. En España parece que remar un poquitito más. Será que son más luchadores y peleadores, pero la verdad los invito a que no renieguen de eso y que lo asuman, porque ahí van a encontrar una respuesta. Francisco, te mando un fuerte abrazo. Igual, solo quiero decir una cosa antes de despedirnos, porque Sí. ahí comentó alguien de la República Dominicana un comentario que leí que no le puede responder, pero eso es parte de la investigación. La persona, la madre, que es una cacique del actual municipio de Aina, la madre de Miguel Díez de Aux, es bautizada como Catalina. Sí, yo lo dije eso al principio del video, me parece que no estuvo desde el principio de la intervención, como Catalina, y el apellido que se le asiente, como en muchos otros casos, es el de la localidad o a la tribu o a la etnia a la que pertenecía, o más adelante el nombre del jefe del padre. Por ejemplo, los hijos de Atahualpa se les dice el apellido es del nombre del padre, Francisco Atahualpa, Alonso Atahualpa, etc. Entonces, el apellido, digamos, histórico tiene este origen, ¿no? No porque la madre se haya apellidado de esta manera, porque los caribes no tenían apellidos, ¿no? Que entonces quería explicar esto un poco para esa duda que me quedó, porque soy un poco quisquilloso con esas cosas. Nada más. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Ismael me pregunta, ¿los comunistas no eran ateos? Sí, por eso, los comunistas eran ateos. Lo estoy diciendo cuando se convierten y dejan de ser comunistas. Obviamente, creo que se entendía lo que yo había explicado. Sí, sí. Francisco, te mando un fuerte abrazo y ya saben, a todos, queridos amigos, así como les pido ayuda para mi canal, para sostenerlo,
por favor, entren en GoFundMe.com, ahí tienen la dirección. La he puesto también acá en el chat, la puse varias veces. Lo único que tienen que hacer, copiar, pegar, entran lo ponen en el buscador y ahí pueden hacer su donativo. De 5 para arriba, de 5 a 500, lo que sea necesario, pero Francisco tiene que hacer esta investigación porque es importante no solo para él, es importante para nosotros y es importante para el mismo español. Y cuando alguien le venga a refregar algo, saque el libro de Francisco y dice, perdón, acá los documentos no dicen que la leyenda negra sea cierta, por el contrario, es una gran mentira y este libro va a ser un ariete contra la gran mentira. Te mando un fuerte abrazo, Francisco. Otro para ti, Patricio, como siempre un gustazo, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, si les gustó nuestro programa, compártanlo con sus amigos, pónganle me gusta, que no les cuesta nada. Hay varias personas en el vivo, toquen me gusta, nos ayuda muchísimo. Y suscríbanse, toquen la campanita para recibir